Están muy serios, ¿eh? Relájense. Bueno, a ver, ahora sí, ¿quién estudió la Biblia anoche? ¿Quién se comió a besos a su esposa anoche? ¿Quién le volvió a decir a su esposa, te amo? Ya lo sabía, ¿para qué le digo? ¿Quién le abrió la puerta del carro anoche a su esposa para subirse? No la de la cajuela, la de adelante. ¿Quién al llegar al restaurante anoche le movió la silla para que se sentara a su esposa? No para que se cayera, sino para que se sentara, ¿verdad? Acuérdense, todos estos detalles mantengámoslos vivos. Son muy importantes para ellas. Comenzamos por aquí. ¿En esta sección no hay nadie? Nadie. ¿Por acá? Por esta sección, adelante. Buenos días. Tengo una pregunta, doctor. Por la razón cultural, como hispanos que somos, y viendo la cultura oriental y cómo la traducción bíblica, ¿no?, lo que nos enseña, digamos, ¿es bíblico el noviazgo? ¿El qué? El noviazgo. ¿Noviazgo? Sí. Bueno, la palabra noviazgo no existe en la Biblia. Claro. En la Biblia existe una relación, o sea, cuando yo doy conferencia a los jóvenes o mensajes a la juventud, les digo, mira, en tu salón de clases tienes conocidos. Llegas al salón de clases, todos son conocidos. Hola Pancho, hola Francisco, hola Carmelita, etcétera, etcétera. Muy bien. De todo ese grupo de amistades vas a comenzar a tener amigos, a personas con las que te vas a relacionar mejor, vas a hacer química con ellos, como decimos vulgarmente, ¿verdad? O sea que te llevas con ellos. Y de ese grupo de muchachos, le digo una muchacha, de los 4 o 5, pues va a haber alguno que te va a querer, va a ser el especial, y que a lo mejor te va a pretender, etcétera, etcétera, y que se puede convertir en un amigo íntimo, donde pues ya comienzas a salir a tomar café con él, que pues vas al cine de vez en cuando con él, etcétera, etcétera, sin que haya caricias, porque ahí es cuando viene el problema. Una vez mi hija me dijo, papá, yo le dije a mi hija, perdón, que es la menor que tenemos en la casa de 22 años, a Salem, le dije, mira, cuando alguien llegue y te diga, ¿quieres ser mi novia? Dile que ¿para qué? Así dile, ¿para qué? Y te voy a decir, y me dice, ¿por qué, papá? Y le dije, mira, cuando alguien te diga y te dice, ¿quieres ser mi novia? ¿Sabes lo que te está diciendo? Dame licencia para tocarte. O sea, en el momento que una muchacha le dice a alguien, sí, el muchacho se cree ya con derecho de besarla, abrazarla, y pueden llegar, ¿verdad?, a relaciones mucho más profundas. Entonces, dile, contéstale, si es para tocarme, no. ¿Quiero ser tu novia? Quiero ser tu amiga íntima, pero me vas a respetar. Porque yo quiero llegar al matrimonio virgen y quiero llegar al matrimonio, ¿verdad?, con la bendición de Dios. Amén. Entonces, eso hay que explicárselos a los jóvenes, que el noviazgo no es una licencia para manosearse. Y hay también muchachos que dicen que eres mi novia, ya no puedes tener amigos. Espérame tantito, si no es tu esposa. No puedes salir con nadie porque ya eres mi propiedad. No soy tu propiedad, soy tu amiga íntima nada más. Entonces, ¿cómo hemos llegado al noviazgo? Ya a brincarnos a privilegios que no nos corresponden hasta el día del matrimonio. Entonces, todo esto hay que explicárselos a los jóvenes. Sí, lo entiendo perfectamente, muy razonable, y lo dije del principio culturalmente, ¿no? Conocí a una jovencita de Pakistán, a otra jovencita de la India, viviendo aquí, lloraban para regresar a sus países, a donde sus papás ya les tenían el esposo, a donde se iban a casar. Por eso yo pregunto ahora, en esta situación, ¿hasta dónde influye la autoridad del pastor para aceptar un noviazgo? Una cosa importante acabas de preguntar. Sí. Un pastor, nunca jamás nos atrevamos de decirle a nadie, te casas con esto, te casas con aquel. O si te vas de la iglesia, la maldición de Tutankamen caerá sobre tu vida. Eso es manipular, eso es ejercer coerción, eso es chantaje, eso es brujería. Tratar de controlar a alguien por el temor es brujería. Entonces, cuando un pastor te dice, no, es que no te puedes, yo te voy a aconsejar,
mira, ese muchacho no te conviene, pero tú vas a tomar la decisión. Pero yo no te voy a decir, te prohíbo casarte con esto, te prohíbo que andes con aquello, te aconsejo que no andes con aquello, pero hay que hacer responsables a los seres humanos. ¿No crees? Sí. Estoy haciendo esta pregunta y quiero presentar a mi esposa Ajá. porque quiero concluir con esta última pregunta. Cuando el pastor no encontró ninguna evidencia sobre nuestra vida, nuestra relación, él concluyó haciéndome una pregunta porque yo le dije, muéstranos el pecado. ¿El pecado? Sí, él decía que había pecado, ¿Qué era pecado qué? tener un noviazgo. Entonces yo le dije, muéstranos el pecado. Y entonces él concluye diciéndome esto, desobedecer a su pastor no es un pecado. Ay, wow. Y yo me quedé ahí y yo me di la vuelta y salimos de esa iglesia. Qué bueno. Qué bueno. Sí, y concluyo con eso, ¿no? ¿Es pecado o hasta dónde es pecado desobedecer al pastor? Gracias, mamá. ¿Os están hablando de ustedes como pareja de novios? Ya, somos un matrimonio ya. Ah, ok, pero eso fue cuando eran novios. Sí. Oh, wow, wow. Bueno, totalmente nada que ver. O sea, nadie puede decidir por ustedes. Ustedes son responsables, ya son mayores de edad. O sea, él se estaba refiriendo a lo mejor a jóvenes y aún en jóvenes, yo creo que hay algo mucho más importante que es la comunicación con tus hijos. O sea, más que si puedes, que si no debes, que reglas. O sea, ¿en qué está basada la relación con los hijos? En el caso, ahorita me salgo un poquito con ustedes, pero en el caso de los hijos, creo que a veces nos enfocamos demasiado en las reglas y nos olvidamos de la confianza y la comunicación. Y ahorita que mi esposo decía el pasaje de Lucas 7, pues es la atmósfera, ¿no? Hay que ver cómo está la atmósfera en nuestra casa. Si en la mesa solamente hablamos si puedes, no debes, todo eso, obviamente los hijos lo van a hacer escondidas. Y yo en lo personal prefiero que mis hijos me digan la verdad a que hagan algo escondido. Son jóvenes, obviamente, a veces lo van a hacer. Y yo prefiero saber y tener esa comunicación donde ellos estén abiertos también a escucharnos a nosotros como padres, los consejos, el saber, el conocer al novio o a la novia, tenerlos cerca, que imponer, ¿no? Y en el caso de ustedes, sinceramente, qué bueno que salieron por pies, porque nadie podemos manipular la vida ni aún de nuestros hijos, ni del esposo ni de la esposa. O sea, no podemos tomar el papel de Dios, porque es Dios quien nos da forma a nosotros. Dice en Isaías 43, yo te creé, yo te formé, yo te redimí, yo te puse nombre y eres mío. Entonces, ¿quién nos da forma? Dios nos creó, Dios nos da forma a nosotros para hacer a imagen y semejanza de Él, no a imagen y semejanza de mi esposo, imagen y semejanza de mi esposo, imagen y semejanza de mi papá, de mi mamá, de Dios, o sea, del pastor. Por Dios, o sea, es tomar un lugar que no le corresponde definitivamente. Nosotros está guiar, aconsejar, darte un mejor consejo, pero al final ustedes deciden, más si ya son mayores de edad. Ay, no, sean muy felices. Ay, sean felices, disfruten ahora su matrimonio, pero qué bueno que se fueron de ahí. Ay, sí. Les voy a dar 3 versículos, apunten a los que quieran, porque es muy importante. Dios nos manda a los pastores no enseñorearnos de ustedes. El pastor no debe enseñorearse de las ovejas, controlarlas, manipularlas a través de menos del temor. En 2 Corintios 1, Segunda de Corintios 1:24, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. 2 de Corintios 10:8, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. La autoridad que tenemos no es para destruir, no es para marcar, no es para decirle, pues yo soy esto y me tienes que obedecer. ¿Sabes una cosa? Que no somos dioses. Y el último, 2 Corintios 13:10. Por esto les escribo, dice Pablo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente,
conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y nunca para destrucción. Entonces, hay cantidad de iglesias donde el pastor se convierte en un dictador. Es como el matrimonio. Como un gobernante, ¿verdad? El gobernante está para servir al pueblo, no para convertirse en una dictadura. En un matrimonio hay hombres que son dictadores. Cuando ya la mujer cero a la izquierda, no toma en cuenta su consejo, eso es una dictadura. No es autoridad, es autoritarismo, totalitarismo en el lenguaje de la política. Y así pasa en la iglesia. Hay doctores, hay pastores totalitarios, dictadores, y que comienzan a maldecir a la gente. Oiga, pastor, pues fíjese que me voy a otra iglesia porque no, aquí naciste, aquí tienes que vivir, y cuando te mueras, que tu tumba diga, aquí murió un bautista. Oye, espérame tantito, no es la denominación, nuestra fidelidad es a Jesús. Entonces Dios nos trae muchas veces por otros lados, ¿no? Entonces no tenemos nosotros por qué. Las ovejas no son nuestras, ni las iglesias son nuestras. En eso mi esposo y yo hemos descansado con los pastores tremendamente. Yo descanso porque, Padre, las iglesias son tuyas, las ovejas son tuyas, y yo no puedo más que decirles lo que tú dices, ¿verdad? Pero no nos pertenecen a nosotros. Estamos para dirigir, no para comenzar a convertirnos en dictadores. Ay, para acercarlos a Jesús. Claro, para así es. acercarlos a Jesús. De verdad que no hay de otra. Por acá, allá atrás. Sí, buenos días. Tengo una pregunta. ¿Por qué el hombre no se somete a Dios, o por qué batalla para someterse a Dios para él poder ser un buen líder? ¿Por qué? Hay cantidad de causas. Dice 1 Corintios 11:3, porque Cristo está sujeto al Padre, el varón sujeto a Cristo, la mujer sujeta al varón. Una vez una mujer me dijo, ¿por qué tengo que estar sujeta a mi esposo? Le dije, porque Jesús está sujeto a su Padre. ¿Y crees que porque Jesús está sujeto a su Padre es malo o es más inferior Jesús por sujeto a su Padre? Para nada, es cuestión de funciones nada más. Jesús dijo, el Padre y yo somos uno, y también dice la Biblia que somos uno en el matrimonio, pero en funciones delante de Dios somos diferentes, es todo. Entonces, cuando un marido no se somete a Jesús, puede ser por rebelión, por pecado. Hay muchas causas, hermano, muchas causas. Sí, y pues regularmente entonces es porque el varón no quiere someterse a Dios, por eso el varón no está, se puede decir, no es un buen líder en el hogar. Claro, para tener autoridad hay que estar sujetos a la autoridad. Aunque él sepa que él no ser un buen líder en el hogar, le está llevando se puede decir así, a problemas en el matrimonio, por ejemplo, ya sea por no educar bien a los hijos, no ser un buen líder, un buen padre en decirle a los hijos, ok, tienes que hacer esto es lo mejor para ti, o sea, ser una buena guianza para los hijos. Esa es una muy buena pregunta, porque que los varones nos escuchen ahorita, ¿verdad? Muchas veces, es que mi esposa no se somete a ti. La pregunta es, ¿tú te sometes a Jesús? Entonces, es algo automático. Yo me someto a Jesús y comienzo a buscar a Jesús, y Dios va a tratar en el corazón de mi esposa para que ella se someta a mí, no en un autoritarismo. Vamos a ver en la tarde qué cosa es la sumisión. No es esclavitud, no es forzarla a que tenga una vida inmoral junto conmigo, no es obligarla a que vea películas pornográficas conmigo. Eso no es la sujeción, sino simplemente en la que ella reconoce que Dios le dio el liderazgo y lo deja a él tomar el liderazgo para mejor función como matrimonio. Entonces vamos a ver en la tarde, verá claramente la diferencia entre el autoritarismo y la dictadura y lo que es la sumisión bíblica, porque es la palabra más mal interpretada. Yo quisiera añadir algo ahí. Voy a poner el ejemplo del rey David. Él era un varón. Sorry. Aquí está tu David. I'm sorry. Pero fíjate, él era, wow, ¿no? Qué líder. Dios lo llamó cuando era el menos probable, ¿no? Ahí ya conocen la historia, cuando él rechazado por el papá, los hermanos, etc.
Pero si ves el Salmo 18, por ejemplo, David, él a pesar de que era hombre, él era muy vulnerable. Y yo creo que por cultura, lo que decía hace un momentito el hermano, por cultura nos da temor mostrarnos vulnerable y mucho más el hombre. El hombre siempre va a tratar de demostrar que es el fuerte, que tiene el control, que es autosuficiente, sabes, que tiene el poder para decidir para todo. A diferencia de la mujer, las mujeres somos mucho más vulnerables. Nosotros no nos cuesta tanto trabajo mostrarnos tal cual somos. El hombre le cuesta mucho más trabajo porque siempre el ser vulnerable es un riesgo. El riesgo a que te juzguen, te critiquen, te etiqueten, etc. Lo cual, a diferencia de nosotros, no nos importa tanto. Entonces, el rey David, por ejemplo, es el único que se menciona en la Biblia que tenía el corazón conforme al de Dios, porque él mostraba su vulnerabilidad, sus debilidades están escritas en los salmos. O sea, tú ves un David que sus emociones subían y bajaban, dices, Dios mío, el Salmo 18, de repente en el hoyo, y de repente se sienta que ya dice, ya estoy pisando a mis enemigos, ¿sabes? Esa vulnerabilidad. Pero ¿qué era la diferencia? Que a él no le importaba mostrarse en sus temores, sus debilidades, pero él las llevaba a Dios. Y si el hombre entendiera la bendición que sería, o sea, toda esta transición él las tuvo que vivir David, desde que él fue llamado por Dios para que fuera rey, no fue de la noche a la mañana, él tuvo que tener diferentes transiciones, de pastor a guerrero, adorador, a papá, de esposo a papá, de pecador a santo, de santo a pecador. O sea, tuvo demasiadas transiciones en su vida, pero todo ese proceso formaba parte para que él pudiera tener el corazón conforme al de Dios. David fue asesino, David fue adúltero, o sea, no era un hombre perfecto. ¿Por qué tenemos miedo de mostrarnos tal cual somos? Porque es la oportunidad ahí que el Espíritu Santo, que Dios de verdad pueda obrar en nuestro corazón, y como dicen Efesios, ¿no?, que somos fortalecidos en el interior por el Espíritu. Él nos da todas las grandezas, las riquezas de su gloria para ser fortalecidos interiormente y podamos conocer el amor de Dios, la profundidad del amor de Dios y ser llenos de la plenitud de Dios. ¿Tú te imaginas eso? Pero estamos tan llenos de orgullo, estamos tan llenos de egoísmo, estamos tan llenos de nosotros mismos que no le damos oportunidad a Dios a ser llenos de la vida de Dios. Mientras más nosotros saquemos, nos despojemos, soltemos todo eso, más la vida de Jesús entra en nosotros y podemos ser llenos de la plenitud de Dios para que podamos hacer mucho más abundantemente de lo que podamos pensar o imaginar. ¿Tú te imaginas eso? Pero ¿qué pasa en nosotros, en nuestra humanidad como seres humanos? Y sobre todo hablando aquí del varón, le cuesta mucho trabajo soltar. No, porque yo tengo el poder, yo tengo el control de mi vida, yo tengo que mostrarme fuerte. Tiene que llegar un momento en que te hartes de eso. No somos fuertes, porque la fuerza no es exterior, la fuerza es interior. Y mientras más fuerte seas interiormente, y eso es la obra del Espíritu Santo, más espacio le estás dando a Dios y más te conviertes, más eres como el corazón de Dios, más llena de la plenitud de Dios. Y esa es una bendición, porque entonces funcionas bien. Es muy desgastante, o sea, entonces es que no funciona como líder, es que no es el líder de la casa, es que no hace, qué cansado. En buen plan, qué cansado. Es una batalla constante, una enemistad constante en que tú no haces, yo no hago, tú no hago. Cuando nosotros entendamos y soltemos, no tengamos miedo, eso implica un riesgo, pero no tengamos miedo de soltar nuestras debilidades, todas nuestras querer controlar nuestra vida. Suéltalo y verás lo que Dios, entonces se hace Dios fuerte en ti, entonces tu perspectiva cambia, entonces las cosas cambian cuando entendamos eso. Pero ese es el amor incondicional de Dios, no es lo que intentemos hacer, eso es muy descansar, intentar ser mejor, intento es desgastante, pero cuando de verdad Dios lo hace en ti, descansas en
ese amor incondicional que no es en nuestras fuerzas, sino quién eres tú para Dios. Y el rey David decía, te amo, oh Dios, o sea, ¿cómo decía te amo? Te amo, te amo, Dios, te amo. Y sí, ¿por qué David le decía a Dios te amo? ¿Por qué? ¿Porque era un mandamiento? ¿Tú crees de veras que él decía Dios te amo porque era un mandamiento, porque tenía que amarlo? Bye. O sea, no. Por ejemplo, esta es una de las cosas. A ver. Me dice que me ama, pero no valora lo que yo hablo y digo. No. De verdad, eso, David decía te amo porque lo conocía. Entonces lo conocía en sus valles, en sus montañas. Él llegó a conocer quién era Dios. Si conociéramos, si tan solo conociéramos quién es Jesús, de verdad, a lo mejor ni estaríamos aquí. Aquí estaríamos festejando porque seríamos los mejores matrimonios, en verdad, las mejores personas llenas de la plenitud de Dios. Pero estamos en constante conflicto porque a lo mejor nos falta conocer de verdad quién es Jesús, atrevernos a soltar todo lo que estamos queriendo retener en nuestras propias fuerzas. Otro gallo cantaría, diría mi madre. De verdad, otro gallo cantaría, porque tu corazón estaría en paz. En paz, estamos en paz con Dios, estás en paz contigo y estás en paz con tu prójimo. Estás de veras confiada en el amor de Dios, te amas, te respetas, amas y respetas a tu prójimo. Es así, la onda funciona así, no es así. Entonces nuestros conflictos vienen así. Son al revés, estamos al revés. Es así, somos llenos de Dios, entonces funcionamos de acuerdo a ese diseño original. ¿A quién nos diseñó Dios? Como personas, como hombre, como mujer, como niño, como joven, como anciano, funcionamos de acuerdo a, y eso es ilimitado. Eso es ilimitado. Ya no hay límites para funcionar, porque es el poder de Dios actuando en tu vida para hacer mucho más de lo que tú te puedes imaginar. ¿Te das cuenta eso? O sea, un poder que actúa en ti. Un poder. Y no eres Superman. Un poder, o sea, wow. Un poder que puede actuar una fuerza como dinamita actuando dentro de ti para hacer mucho más de lo que te puedes imaginar, esperar. Si no, eso es una bendición que no la tomamos y la aprovechamos y la tomamos nuestra, wow. Wow, yo digo, no, wow, Señor, lléname de ti, o sea, ¿por qué quiero retener resentimientos? No, lléname de tu vida. Ay, a ver, respira vida. Ay, inhala vida. Respiras vida y exhalas vida. Inhalas y exhalas la vida. Amén. De Jesús. A ver, respira vida. Respira vida. Ahora exhala vida. Wow. Sale. De veras, saca resentimientos, saca todo lo que te haga daño, sácalo, ya no retengas miedo, ya no retengas control, ya no retengas nada, sácalo, ¿no? Y de veras, recibe, fuera, recibe, solamente llénate de la vida de Jesús, de verdad. Gracias a Dios, bueno, ¿se acabó? En buen plan, esto es otra. Ay, o sea. Mi amor, Dios es predicadora, como lo acaban de darse cuenta, ¿no? Predica increíble mi esposa. Ay, pero de veras. Pica para que me bueno, calle. No, pero aprovechando, ¿verdad? En buen plan, estas son otra de las áreas en las que somos distintos los hombres y las mujeres, como lo acaban de ver. Nosotros hablamos, ¿verdad? O cuando estamos muy concretos, yo voy a algún café con mis amigos o con los pastores y en 10, 15 minutos y las mujeres hablan y hablan y hablan y hablan. Ya dejo a mi esposa en un restaurante y está con sus amigas a las 3 y llego a las 7 y siguen hablando.
Se despiden en la puerta, bye, y llegan al carro y se vuelven a despedir, y llegan a la casa, agarran el teléfono y se siguen despidiendo, ¿no? Así son, aceptémoslas como son. Más nos vale. No, pero es la naturaleza femenina, así es exactamente. Entonces yo le dejo a ella, ¿verdad? Que predique, le encanta predicar, y es una magnífica predicadora, mi esposa. Sí, gorda. Sí, Somos dinamita juntos. Sí. Bueno, ya nos quedan 5 minutos para más preguntas. Adelante ahí. Como matrimonio joven, quisiéramos que nos compartieran un poco de, no sé, a lo mejor consejos o tips de cómo encontrar un balance entre el ministerio y el matrimonio. En veces nos inclinamos más hacia la iglesia y nos olvidamos de nuestras esposas. No sé, algo que nos podrían aconsejar o que no sé, tips o pasos o algo así. Gracias. A ver, te doy 3 minutos. ¿Ya ves? Me va a tardar. Bueno, te voy a platicar algo que me pasó. Nosotros tenemos 12 años viviendo aquí en Dallas. Cuando nosotros nos movimos, obviamente veníamos justamente de ese activismo, todo era iglesia, comíamos con la iglesia, la vida de las personas, los problemas de las personas. Después de la noche, después de nuestro tiempo en la noche, pues vuelven los problemas de las personas y esa era nuestra comunicación, la iglesia. Cuando nosotros llegamos a Dallas, pues eso ya no estaba, porque estábamos ya lejos, solamente con nuestros hijos, y hora de qué hablamos, y hora de qué platicamos. Y ahí es donde empezaron los problemas. Ahí justamente es donde empezaron las diferencias, porque ya no había tema. Entonces yo lo empiezo a conocer quién era él, y él empieza a conocerme quién era yo, mi David. Empecé a conocerlo en serio, es que eso es bien importante, de verdad es súper importante. Y ahí es donde yo entendí, te lo voy a resumir, de verdad yo entendí cómo estaban las prioridades bien equivocadas. A veces por al 100 el querer hacer, porque encontramos a lo mejor también ahí nuestra identidad o satisfacción, en lugar de vivir para Dios. Hay una diferencia bien grande. Yo ahora te digo, después de 12 años me tardó mucho tiempo entenderlo, porque yo quería hacer, porque sentía que no estaba haciendo algo como para que tener contento a Dios. Y me cambió totalmente esa perspectiva. Yo te lo digo con todo mi corazón. O sea, a veces dejamos y nos perdemos momentos importantes con nuestra pareja, con nuestros hijos, por la iglesia. Yo no te voy a decir que sea malo servir, pero hay que tener un equilibrio y tener las prioridades bien claras. Los momentos con tus hijos, los momentos en familia, los momentos con tu pareja, no los cambies por nada. Yo te lo digo de veras con todo mi corazón, no los cambies por nada. De verdad, porque la gente va, viene, pero tu familia es la que siempre está. Entonces, todo empieza en casa. Todo cambio, toda bendición empieza en casa. Y de ahí en casa, lo que pasa en casa es lo que se va afuera. Lo que se va afuera. Así es que, de verdad, pásalo a tercero. Yo no soy mucho a poner primer lugar, segundo lugar, sino de veras que en mi corazón esté asentado. De verdad, yo ahora no cambio un momento con mis hijos, con mi familia, por la iglesia. Ahora, hoy en día, no lo hago. Si hay algo que ellos me requieran o que yo tenga que estar, no lo siento con todo el corazón, pero primero para mí eso es, porque ya está asentado en mí y lo disfruto. Fíjate que ya me fui. Pero nuestra hija chica, por ejemplo, tenemos 3 hijos. La mayor está viviendo en México, está muy involucrada en la iglesia, le encanta y es feliz. Y nosotros súper bendecidos y agradecidos a Dios por eso. Nuestro segundo hijo está en Australia, está en Hilson y está feliz, y nosotros feliz con eso, son sus decisiones. La tercera, ella le gusta todo lo que es moda, ella es diseñadora de modas. Eso es lo que le gusta, ella no está involucrada en la iglesia, pero yo te voy a decir algo, con ella yo me siento a la mesa y tenemos las conversaciones más increíbles. Nos podemos pasar 2, 3 horas sentadas platicando y de verdad que Jesús está en la mesa y ella no está metida en la iglesia, pero está Jesús presente y no es tema de Biblia, pero son esas conversaciones donde está Jesús tan real,
que a veces por meternos esas ideas en la cabeza de que solamente es así, de esta forma, nos perdemos esos momentos y de conocer a nuestros hijos y de darles la libertad de que ellos sean como son y que ellos escojan lo que sea. Entonces se están rompiendo hoy en día ya tantas cosas, tantas de que iglesia 24/24, 7 días a la semana, ¿sabes? Truenan matrimonio, truenan familias, truenan hijos. No, no lo haga, no lo haga. Sí, así es. Muy bien. Sí, nuestra prioridad como pastores, no importa como pastores o como profesionistas, es Dios número 1, número 2, nuestra esposa. Número 3, nuestros hijos. Número 4, el ministerio o el trabajo. Este es el orden de las prioridades de Dios. El domingo voy a hablar sobre las prioridades de Dios, pero esto es bien importante ponerlo en práctica porque es donde tenemos la bendición de Dios. Pon primero a tu esposa siempre, siempre, siempre. Por acá, adelante. Como habla, yo soy de México y me encanta escucharla. Mi admiración, pastor, y tiene la esposa más hermosa que un siervo de Dios pueda tener. Mi pregunta es, la palabra de Dios dice que la mujer debemos ser la ayuda idónea. ¿Qué implica eso, pastor? O pastor Martita, ¿qué implica eso? Porque a veces tenemos la parte de la Biblia en Proverbios que habla de la mujer virtuosa, y yo a veces me siento que nos queda grande, o me queda grande a mí. Entonces, ¿hasta dónde llega el papel de la mujer en ayuda idónea? Sobre todo en este país que a veces la mujer también tiene que trabajar y tiene que involucrarse en proveer a la casa. ¿Hasta dónde va nuestra labor como la mujer que el Señor nos manda que seamos para los esposos? Sí, y felicidades, es un privilegio haberles conocido en persona. La palabra ayuda idónea, la frase es eser neged. Eser neged en el hebreo significa influencia adecuada, traduciéndolo literalmente. Entonces, la mujer es la más grande influencia que un varón puede tener, más que los hijos, más que los amigos, más que cualquier cosa. Dice en Proverbios 14, la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Entonces, la ayuda idónea es eso, o sea, el hombre es retratado en la Biblia como con el machete enfrente, abriéndonos paso en la jungla, y la mujer atrás de nosotros, alabao, tú puedes, mi amor, échale ganas, ¿verdad? Empujándonos, porque somos, como decía mi esposa, no queremos ser vulnerables, queremos manifestar fuerza, y aquí Rambo, y no, aquí yo no necesito nada, pero somos bien débiles también, bien vulnerables, y las necesitamos, y cuando reconocemos que las necesitamos, es cuando viene la bendición. O sea, cuando el machismo ya lo dejamos a un lado, ¿no? Y somos seres igual que ellas, ¿verdad? Sufrimos, tenemos depresiones, tenemos causas, lloramos, etcétera, etcétera. Y entonces es cuando puede llevar a cabo esta unión santa, que es una unión, es un pacto delante de Dios. Pero tú serás la ayuda de Dios a tu esposo mientras más influyas en él, en el ánimo más que nada, ¿no? En la ayuda, si puedes, mi amor, pedirme el trabajo, ¿sabes una cosa? Yo sé que tú eres campeón y tú vas a salir adelante, vas a encontrar un trabajo mucho mejor. Entonces, esa es la influencia que nosotros necesitamos de parte de ustedes, ¿verdad? Ánimo más que cualquier cosa. ¿Sí? Pero mira, por ejemplo, Proverbios, mira, no me lo suelta. Dale. Proverbios 31. Proverbios 31. ¿Qué crees? Que a mí me pasó mucho tiempo como a ti. Yo me lo brincaba y decía, ay, no lo puedo arrancar porque esto es inalcanzable. O sea, wow. No, pero ¿sabes qué? Yo creo que nos representa a todas. A final de cuentas, uno hace lo que tiene que hacer, pero es lo que yo te digo, es ilimitado. Como cultura nos ha limitado mucho por ese mismo menosprecio que mi esposo hablaba.
Y hay muchas mujeres, por ejemplo, yo veo a las mujeres que a veces la tienen que ser de jefa de familia. Y yo digo, wow, ¿no? O sea, mis respetos, la capacidad, lo luchona, los trabajadores, ¿sabes? Entonces, yo ahí sí difiero un poquito en esa debilidad. A lo mejor sí somos frágiles, pero sí somos una fuerza. Sabes que Dios nos diseñó con esa fuerza. Al final, tú quítale la costilla a alguien y se va, se cae, ¿no? Quítale los pilares a este edificio y se cae. Y yo creo que la mujer es eso. Y más que creo, bueno, es lo que Dios dice, es una fuerza, ¿no? Y esa fuerza de la mujer virtuosa significa que es una guerrera y es como un ejército. Pero si te das cuenta, o sea, habla de esa estima, de ese valor. Por ejemplo, hoy en día, y eso yo creo que sí es bien importante que estemos bien conscientes, él lo mencionó en el mensaje de ese valor, pero si tú ves, por ejemplo, los hombres, ¿no? El tráfico de personas, cuando venden a una mujer, pues le ponen un precio. Yo te digo, ¿cuánto vale esta pulserita? Me vas a decir 50, 100 pesos o $10 o lo que tú quieras, le estás poniendo un precio. Cuando a las mujeres que están, el 97% de las que están en tráfico de personas son mujeres, entre mujeres y niños. ¿Por qué? Porque no se le da ese valor. Entonces, el hombre la ve justamente como un objeto que paga, pues, para mí vale 200 pesos, ¿no? 300 pesos una mujer. Entonces, Jesús hace ese énfasis, su estima, su valor sobrepasa. O sea, es un valor que tiene, que Dios nos da, ese es importante. Ahora, si lo lees todo, o sea, es ilimitado, ella tenía 5 trabajos, hacía 1000 cosas esa mujer, pero dice que el corazón de su marido estaba confiado, era un corazón seguro de sí mismo. O sea, él también era un hombre libre, ¿sabes? De temores, él estaba confiado y le daba esa libertad a ella, que hoy en día, por ejemplo, nosotros en la iglesia sí damos cursos de emprendimiento a las mujeres, donde ellas puedan también tener esa facilidad y creerle a Dios de que pueden abrir sus propios negocios a lo mejor nobles, donde ellas sean jefas. Ahora, ¿por qué? Porque mira, nosotros nos clavamos, ay, no, malo trabajar. A lo mejor, si tú eres contratada por una empresa, la empresa te va a poner un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y tú estás sujeta a ese horario. Pero cuando tú eres jefa o dueña de tu propio negocio, tú tienes esa libertad de disponer de horario, de tiempo. Entonces, descubrir que tú puedes y tienes una capacidad o dones o talentos que Dios te dio para que tú puedas ejercer y ser dueña de tu negocio en lugar de que otro sea dueña de tu tiempo, pues hay una diferencia, ¿no? ¿Por qué limitar? O sea, pues ¿sabes qué se te da? ¿Para qué eres buena? ¿Qué? Hazlo. Sé tú boss girl. Y vas a hacer un apoyo a tu familia económica. Eso es Proverbios 31. Eso es Proverbios 31 al actual. Pero ella estaba haciendo lo que tenía que hacer, no estaba intentando ser otra persona o querer hacer lo que no tenía o lo que no podía. Simplemente ella hacía lo que podía. Entonces todo funciona en orden, suficiente. O sea, yo me imagino hoy en día esa mujer. O sea, digo, su casa, qué atmósfera tan padre, tan cálida, donde todo el mundo se sentía bienvenido, donde todo, ¿sabes? O sea, una mujer no estresada, no en el caos, no de malas, porque te trabajo y tengo y mi jefe no me dejó salir. No, ¿sabes qué? Yo me imagino con esa libertad, ella iba, venía, hacía, y el corazón de su marido confiado. O sea, punto bien importante, un hombre seguro de sí mismo, que no tenía broncas de que tú no vas, tú no te mueves, tú no te… ¿Sabes? Nada, aquí está. ¿Por qué? Porque es un diseño de Dios en la mujer. De verdad, somos un apoyo en cualquiera de las áreas. Sabes que el apoyo económico que también la mujer pueda dar es bueno. Ahora, hay mujeres que dicen, no, yo me quedo en… ¿Sabes qué? Mira, ay, ya casi acabó. Pero, por ejemplo, no, espérame, en los países desarrollados, por ejemplo, en Suiza, ¿sabes qué pasa? Tú sabes que la mayoría, porque pues yo trabajo un poco en eso, en toda esa cuestión de violencia física, económica, sexual, todo eso. Por ejemplo, en Suiza, ¿sabes qué hacen? Que si ella decide quedarse en casa, que también es buenísimo estar, por eso te digo, esos negocios que puedes estar en tu casa es la mejor opción, porque no descuidas a tus hijos. Pero las mujeres que deciden quedarse en su casa,
Y no, espérame, no, ¿qué crees? Que dice, bueno, el gobierno sí ya hay una ley que dice, ok, el marido es el que se va y trabaja, ella se queda en casa con los hijos y se hace responsable de todas las cosas de la casa. Entonces, el marido gana $2,000 mensuales. Se paga renta, gastos, todo lo de la casa. Lo que queda se divide entre los dos, porque también se valora, ahí volvemos al valor, se valora lo que ella hace en casa. ¿Sabe? Y eso ha disminuido la violencia económica, como no tienes idea, pero son los países que ya son súper desarrollados. Entonces, ¿por qué no cambiar? Dice que transformemos nuestra mente, cambiemos nuestra forma de pensar a imagen de Dios. O sea, nuestra cultura no es esta, nuestra cultura es la del reino. Nuestra cultura es la del reino de… Entonces, pensar y actuar, ¿sabes? Lo bajamos a la tierra y todo funciona bien. Entonces, tu corazón está confiado. No sé cuánto tiempo nos queda más. ¿Que siga predicando? Bueno, nos quedan 2 preguntas más. A ver, aquí en esta columna, a ver, a usted adelante. Ahora sí les tocó a las mujeres. Ay, aquí está. Qué bueno, gracias a Dios. A lo mejor me voy a salir un poquito del tema, pero es una pregunta que he tenido. Pueden preguntar desde lo que quieran. Que leí este versículo. En Segunda de Reyes, hablando de la mujer sunamita que se le muere su hijo, yo entiendo este versículo como… Ella no era una mujer también ya grande que le dan posada a Eliseo, el profeta, pero en el versículo nunca dice que ellos estaban orando por un hijo o que tenían deseos de un hijo, más bien por darle posada al profeta y etcétera, Dios les da el regalo de tener un hijo. Y él le dice a la mujer sunamita, dile a tu esposa que van a ser madre el año que viene, y ella se ríe. Entonces ya pasan cosas y el niño muere y ella lo lleva con Eliseo. ¿Cuál es la pregunta? A que lo reviva. Entonces mi pregunta es, como madre, no hay peor cosa que te pase que se muere tu hijo. Entonces yo siempre he pensado como ella tenía como un reclamo para Dios, ella tenía derecho de decirle a Dios, si yo no te lo pedí, ¿por qué me lo quitas? ¿O por qué me lo estás quitando? ¿Y cuál es ahora? la pregunta? Eso, ella tiene el derecho como de sentirse tan mal y reclamarle a Dios, ¿por qué me lo quitas? Yo no estaba rogando por un hijo. Una de las cosas más maravillosas que encontramos en la Biblia es eso, que a Dios no le molesta que nos quejemos y que muchas veces demandemos muchas cosas, pero siempre y cuando sea con la actitud adecuada. Te voy a poner un ejemplo. En el libro de Job, no hay una persona en la Biblia que haya perdido más cosas que Job y le deja a su esposa. Pero en este caso no era la mujer idónea, ¿verdad? En este caso le dice, maldice a Dios. Imaginemos qué tipo de esposa, ¿no? Y no se la quitó Dios. Hubiera querido, llévatela a ella y me hubieras dejado todo lo demás, ¿no? Pero pierde todo Job. Pero ve tú, por ejemplo, en el libro de Job, como el capítulo 3, cómo él se queja y le dice a Dios, oye, mejor hubiera sido yo un abortivo. O sea, ¿cuál es la razón ni siquiera para qué me has traído al mundo? O sea, ¿por qué tanto sufrimiento? Pero fíjate la forma como le dijo Dios, Señor, pero ¿por qué soy un abortivo? Hubiera preferido esto, Padre Santo, ¿qué me está pasando? ¿Por qué permitiste que me quitaras a mi hijo? Y mira la otra actitud. ¿Por qué? A ver, dime, ¿por qué te vas a mi hijo? ¿Te das cuenta? Estamos diciendo lo mismo, pero con diferente actitud del corazón. Entonces, a Dios no le molesta que nosotros lo cuestionemos. Yo he caído muchas veces de rodillas en mi vida diciéndole, Padre, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y con lágrimas en los ojos, con esa actitud de sumisión. No lo entiendo, Señor, pero sigo confiando en ti. Esa es la diferencia. Dios no se enoja que lo cuestionemos, pero con esa actitud de, somos seres finitos, no, nuestra mente no alcanza a entender todavía lo que más adelante lo vamos a entender. Pero mientras lo entendemos, a Dios le agrada la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios.
2 preguntas más, otra por acá. Ok. Sí. Pastor, pues yo creo que es muy común que veamos que de alguna forma como que la mujer por tener que ser su corazón más abierto o ser más sensible, vemos muy común que las mujeres se acercan a Dios más pronto que los hombres. Vemos mucho que en una familia que no conoce a Cristo, la mujer casi siempre es la primera que escucha y conoce a Dios, se acerca a Cristo, ¿verdad? Y luego ella pues se encuentra en esa situación de que su esposo no es conocedor y quiere traer su familia. Igual cuando una mujer está en Cristo pues se vuelve fuerte, sabia y pues toma mucho rol de su esposa, que es una mujer que tiene una fuerza, un liderazgo, ¿verdad? Pero si no consiguen que su esposo se acerque a Cristo, que creo que va mucho relacionado a lo que la hermana decía, ¿puede la mujer tomar ese rol de liderazgo? Porque Dios nos pone como cabeza en nuestro hogar, pero si la mujer se encuentra en un punto en que su marido no se acerca, ¿puede ella tomar ese rol mientras, o sea, para que su hogar no se destruya? Bien, eso contesta la pregunta también, ¿por qué hay pastoras? Siempre o casi en mis viajes, ¿verdad? En nuestros viajes, muchos me preguntan, oye, ¿Dios permite a las pastoras? Entonces, hay que entender algo, la voluntad de Dios es directiva y permisiva. Dios, ¿por qué hay divorcios? Dios dice que Él aborrece el divorcio en Malaquías, pero al mismo tiempo le dio a Moisés permiso de que se divorciaran. Hay matrimonios tan tóxicos que si siguen juntos se van a acabar y se van a destruir. Entonces vamos a verlo en la tarde en 1 Corintios 7, cómo la Biblia nos muestra claramente que Él permite el divorcio. No es la voluntad de Dios que haya divorcio, pero por causa del pecado lo permite. No es la voluntad de Dios que la mujer sea líder ni en la casa, ni en la iglesia, ni en el gobierno. La voluntad de Dios es que siempre el hombre es el que debe llevar el liderazgo, pero tú lo acabas de decir, no hay hombres en las iglesias suficientes, Dios levanta mujeres pastoras. No hay en los gobiernos suficientes, Dios levanta una mujer como Angela Merkel. No hay mujeres suficientes en la iglesia, pastoras, en el gobierno. No hay hombres, no hay un patriarcado, Dios permite el matriarcado como un juicio para muchos. Entonces muchas veces eso es lo que sucede. Entonces cuando la mujer, ¿verdad? El hombre es retratado también como llevando las riendas de la carreta y la familia atrás, pero el hombre suelta las riendas, el liderazgo de la iglesia, y la mujer dice, no, es que alguien tiene que tomar este liderazgo, o en la casa, y agarran las riendas ellas, porque el hombre se pone a dormir, se vuelve negligente y perezoso, y no acepta su responsabilidad de ser el líder de la casa. Entonces la mujer las toma, y pues Dios bendice a esa mujer. No es la voluntad de Dios, pero la bendice, porque está ocupando una posición que no puede quedar vacía. Como parte de esa misma situación, si es al contrario, de un hombre que no consigue que digamos, su familia se acerque a Cristo, su esposa, sus hijos, y como Dios nos pone en ese rol de ser como pastor de nuestra casa primeramente, ¿puede Dios luego llamarnos a cuenta si nuestras mujeres, nuestros hijos no siguen su camino? No te entendí. O sea, si al final no se consigue que la esposa se acerque a Cristo o los hijos se acerquen a Cristo, y Dios nos ha puesto esa responsabilidad, ¿verdad?, de liderar nuestra casa. ¿Puede Dios llamarnos a cuentas luego porque no pudimos, o sea, porque nuestros hijos no siguieron el camino de Dios o porque las mujeres no se acercaron a Dios? Bueno, acordémonos de algo, ¿verdad? No somos responsables de nuestros hijos cuando son menores de edad. Entonces, hay hijos de buenos pastores malos y hay hijos de gente mala buenos. No siempre se mantiene ese patrón. Yo, por ejemplo, cuando comencé a estudiar la vida, uno de los hombres que más han influido en mi vida espiritual ha sido el doctor Billy Graham. Y yo estuve mucho tiempo con él, pasé 2 días con él enteros en Acapulco, me dio muchos consejos ahí en los 80s, fui su intérprete cuando fue a México con el presidente y en todas las cosas que él hizo. Y me acuerdo que Ruth, su esposa, nos contó que Franklin, el que quedó ahorita al frente de la organización, era un muchacho a los 25 años de edad, lo tenían que meter en la cajuela del carro cuando Billy predicaba en los estadios porque comenzaba a insultar a su papá. Era alcohólico, borracho, hippie, el hijo del predicador más grande, evangelista del siglo XX. Y hasta los 26, 27 años de edad, él se convierte. Entonces, muchas veces dicen, dicho, ¿verdad? Hijo de pastores, ¿verdad? ¿Cómo dice el dicho? Lo peor, hijo de pastor, lo peor.
Entonces, muchas veces no, lo contrario, muchas veces es sí. Entonces, tenemos que enfrentar ese caso. Ya si nuestros hijos después de los 20, 21 agarran carretera y se desvían, ya no es nuestra responsabilidad, ni ay, mi hijito, que y viene el diablo a acusarnos y a atormentarnos con la culpa. Hay que quitarnos eso. Ya tomaron esa decisión ellos. Señor, mi conciencia está delante de ti, ahora solamente me queda orar por su salvación. Sí, muy bien. La última pregunta. A ver, la última pregunta. Sí, ya la conté. Es la misma. ¿Quién? ¿Quién tiene la última? Adelante. Buenas tardes. En este país es difícil a veces crear una familia, ¿no?, unida por las situaciones de trabajo, de responsabilidad, por experiencia propia, ¿verdad? Nosotros nos venimos a este país buscando una oportunidad mejor y desde que llegamos se volvió puro trabajo nuestra vida, nuestra situación, y eso como pareja nos alejó mucho. Entonces, ustedes, ¿en qué posición ponen el trabajo, la relación? Incluso dejamos de ir a la iglesia mucho tiempo y por lo mismo, ¿no? Porque no encontramos un equilibrio en nuestra vida, ni siquiera cómo guiar a nuestros hijos de una manera correcta. No digo que no los guiamos bien, ¿verdad? Pero en el camino de Dios. Y ella, mi esposa, influyó mucho en ellos en ese sentido, ¿no? De que ella tratar de mantener una armonía con Dios, con ellos, ¿verdad? Pero yo vi mucha dificultad en eso, ¿no? En que no pudimos encontrar un equilibrio por causa de trabajo. ¿Qué se puede hacer en esos casos, no? O sea, ¿qué es lo que tiene uno que tomar en cuenta para mantener su familia unida y poder seguir adelante bajo el camino de Dios y sobre todo como personas, ¿no? Más que nada. Bueno, hay dos palabras que siempre he recomendado yo durante mi vida a muchos líderes y pastores, y estas dos palabras son una disciplina y la otra organización. Un hombre que no tiene una vida disciplinada y una persona que no es organizada, nunca en su vida va a llegar a sus objetivos ni a su meta. Entonces, la disciplina comienza en primer lugar con nuestros devocionales diarios. No importa si entro a las 8 a 9 de la mañana a trabajar, voy a disciplinar mi vida para que mi prioridad sea buscar a Dios con todo mi corazón. Y me voy a levantar a las 5 y de 5 y 5 y media voy a estar con la Biblia. O de 5 y media a las 6. No sé a qué horas, pero voy a ponerme esa disciplina de poner a Dios en las mañanas en mi corazón y tener un tiempo con Él. Y número 2, tener un día a la semana, no tiene que ser el domingo. Hay muchos de ustedes que trabajan el domingo. Una vez me preguntaron, ¿y por qué los cristianos no guardan el sábado? Y le dije, te ganamos, guardamos el sábado, el domingo, el lunes, el martes, guardamos todos los días, ¿no? El sábado fue para Israel, ahora ya tenemos libertad en Cristo y hemos llegado a descansar. Cristo es nuestro Shabbat, Él es nuestro sábado, en Él hemos descansado ya. Entonces, si tú trabajas en un hotel, por ejemplo, el domingo, pues entonces el día lunes es tu día de descanso. Pero tenemos que tener todos un día. Dios diseñó que fueran 6 por 1, 6 por 1, 6 por 1, 6 de trabajo por 1 descanso, 6 de trabajo por 1 descanso. Él es el que nos programó y Él es el que nos diseñó de esa manera. Y si no seguimos nosotros este curso de tener un día después de cada 6, nos va a afectar física, mental y espiritualmente. Entonces tenemos que coger un día en el que no hagamos nada. Y nos vamos con nuestra esposa al campo, al cine, al boliche, a olvidarnos de todo el trabajo, estar con los niños, etcétera, etcétera, un día a la semana. Ahora, si tienen el domingo, pues qué dichosos son, si tienen el descanso los dos. Ahora, si tú tienes de descanso, por ejemplo, el lunes, y tu esposa el martes, va a ser más difícil, ¿no? Porque entonces ella descansa el martes y tú el lunes, entonces el día de su descanso de ella, pues van a tener que buscar un día, si es el domingo, el que puedan estar juntos como familia. Pero a pesar del estrés en el que vivimos en esta nación, no nos olvidemos de buscar a Dios y todas las demás cosas no serán añadidas. Porque si ya por el estrés y por la justificación de que tengo mucho trabajo, Dios ocupa el segundo lugar en nuestras vidas, no hay manera de justificarlo. No hay manera de decir, Señor, te hice a un lado porque tengo mucho trabajo, y nos va a contestar Dios,
y te va a pasar como Don Teofilito. Y aún lo que tienes te lo voy a aumentar porque me has puesto en segundo lugar. Bueno, que Dios los bendiga. Nos vemos al ratón ping-pong.